Hola chiquis, ¿cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante y coach vocal. En el día de hoy vamos a hacer un versus. Sí, así es. Es un versus. Vamos a analizar, mejor dicho, una obra mediante dos artistas diferentes. Diferentes pero similares a la vez. Bueno, mamita, haz lo que se te cante, sos muy voltera. Ellos son Vitas y Dimas. ¡Bravo! ¡Qué barbaridad! Y estoy contentísimo porque, bueno, la verdad que hacía rato que quería hacer este versus. No me quedo quieto y hago ruido, pero bueno, perdónenme. Yo te voy a decir en la misma parte de la canción que utilizaron ambos artistas a la vez. Tanto el creador de la canción Ópera 2, para mí es una obra maestra del gran Vitas, y la versión de Dimas, que Dimas, como toda canción que agarra él y la interpreta, la hace suya. Así que bueno, vamos a decidir, mejor dicho, ustedes van a decidir a ver quién le gusta más, si Dimas o Vitas. ¿De qué manera? ¿Mediante el like o el dislike? Sí, señores, porque muchas veces a mí me ponen, mejor dicho, que ya me dijeron: no me gusta cómo decís las cosas, no me gusta tu cara, un dislike. Metete el dislike, no me importa nada a mí, ¿entendés? Tu like o el dislike, me parece tu dislike. Le vamos a hacer, pero valer ese dislike. Sí, ¿estoy loco? Sí, ya lo sabían ustedes, ¿qué se piensan? O sea, ¿estoy loco? Sí, bueno, vamos a usar el like para votar a Dimas y el dislike para votar a Vitas. ¿A quién preferís vos? Yo no te voy a decir jamás a quién prefiero, porque no es ético. Una vez a mí en otro versus me prepotearon, me dijeron de todo porque yo no decía quién era mejor o peor. Jamás lo voy a decir, porque en este canal se construye artistas, no se destruyen. ¿Entendido? Así que quien tiene la última palabra de quién te gusta a vos, si Dimas o Vitas, sos vos, eres tú. O sea, yo me lavo las manos porque yo soy neutral en este video, ¿ok? Así que vamos a tomar esta obra fantástica, esta obra maravillosa del gran Vitas, donde lo catapultó mundialmente a Vitas. No sé, Dimas, si lo catapultó también o ya venía con éxitos anteriores, no sé, ustedes díganmelo en comentarios. Ustedes ya saben que yo vivo dentro de una botella, no me entero de nada. Y estoy acá en el medio del campo, no me entero, así que ustedes mándenme info sobre todo esto. Lo único que sé que son grandes artistas y es lo que a mí me llena el alma. Y espero que a vos también desde tu casa. Este canal va dirigido a cantantes, a estudiantes de canto, a gente que quiere saber sobre técnica vocal. No hay otro interés dentro de todos estos videos. Simplemente mandar el conocimiento y que la gente lo haga suyo. Desde mi parte, ¿no? Desde mi humilde posición. Así que bueno, vamos a arrancar con este análisis a la canción Ópera 2. Ópera 2, que para mí es sublime. No te olvides de suscribirte a este canal maravilloso. Te enterás un montón de cosas únicas donde nadie te lo va a decir, ¿ok? Nadie te lo va a decir, primero porque no saben. Punto, ya está. Segundo, porque nadie se anima. El que lo sabe, nadie se anima a decir las cosas. Yo sí. Le mando un beso enorme a mi sobrina Cande Span, que es quien me ayuda a hacer las ediciones de estos videos. Estoy corriendo atrás del reloj. Sí, estoy corriendo porque no tengo tiempo. Y lo tengo que hacer en 8 minutos, ustedes ya saben. Bueno, arranquemos con esta canción fantástica. Vamos a ver cuál es el primer recurso vocal que utilizó Vitas. Y va a ser lo mismo en la misma parte a Dimas, ¿eh? Bueno, Vitas en el primer recurso vocal utilizó media voz en voz mixta. Míralo. ¿Viste cómo él utilizó, Vitas, utilizó esa media voz con un poquito más de presión? No tanto susurro como lo hace Dimas. Esto ya hablamos, que yo ya lo hablé en otros videos anteriores, te lo dejo acá, de Luis Miguel, cómo a medida que pasa el tiempo y por el uso y abuso de las cuerdas vocales,
hay cosas que se pierden con el tiempo, como pueden ser el susurro, que Dimash todavía lo tiene presente y lo tiene perfectamente porque habla de su salud vocal. Bueno, Dimash utiliza también en esta misma parte de la canción una media voz en voz mixta con escape de aire. Es un susurro. Acá, bueno, la segunda partecita hace un cambio de registro. Va en voz mixta, pero utiliza más vitas. Cambia de registro, mejor dicho, y pasa a cabeza. Mira cómo lo hace. Dimash es más sutil, Vitas es más duro, más cruento a la hora de emitir el sonido. Pero mirá la dulzura que lo caracteriza a Dimash. En el estribillo de la canción, donde la canción hace esas notas maravillosas y que no sé, uno queda maravillado al escucharlo, tanto a Dimash como a Vitas, es un ligato. ¿Sí? Ligan las notas del grave al agudo para llegar a una nota agudísima. Esa nota agudísima, Vitas la hace de diferente manera. La hace con más presión de aire y no tan de cabeza como Dimash, que pasa, porque, bueno, a ver, ¿cómo lo explico? En un ratito te lo explico bien. Dimash pasa a voz de silbato, en cambio, Vitas no. Él pasa, sigue en falsete cada vez más finito con una presión de aire espectacular. Míralo a Vitas. En cambio, míralo a Dimash, donde hace ese ligato, esa ligazón de notas hacia el agudo, pasa de cabeza a voz de silbato, es una voz de silbato. Muchas veces me dice gente, viste, que se piensa que sabe todo. Dice, ¡ay! Dimash tiene la voz de silbato en el... No me importa, la voz de silbato, los registros se van cambiando según la necesidad del artista. No es que vos tengas ahí específicamente la voz de silbato y no podés correrla. Porque eso ahí vos tenés, en cada cambio de registro tenés diferentes pasajes. Dimash ve en esa parte de la canción que tiene que ser una parte dulce y la hace de esta manera. Mirá cómo el gran Vitas, compositor, autor de esta canción, hizo esta especie de cambio de ponerle un poco más de garra a la interpretación, pero con una laringe alta. Mirá la diferencia, escuchalo. Mientras tanto, en la misma parte de la canción, Dimash hace lo mismo, pero lo hace con una laringe baja, para hacer más redondo el sonido. Míralo. Sigue en esta parte la misma intención vocal del gran Vitas, pero poniéndole un poquitito más de énfasis, más engrosando más la columna de aire y siempre con una laringe baja. El sonido agudo de Vitas no sale de acá como de cabeza como Dimash, sale de acá completamente dirigido, te tira una puerta abajo con la presión de aire que está utilizando. Vitas no quiere dulzura, quiere potencia, quiere estridencia y lo consigue así. En cambio, Dimash no necesita de eso, él quiere más dulzura, él necesita esa dulzura que lo caracteriza y enamora a su público de esa manera. ¿Cómo lo hace? Le pone un poquito más de presión, pero muy poquita presión. Porque ya te voy a explicar por qué le pone presión, en cambio Vitas no. Mirá cómo lo hace Dimash. Acá es el gran final de esta canción maravillosa. Viste que yo te dije que Vitas iba subiendo cada vez más la presión de aire hasta llegar a un final épico.
su final es épico, donde está toda la carne al asador, está toda la presión de aire con una columna de aire engrosada, donde la potencia, digamos la virilidad dentro de esas notas, él las hace de esta manera y lo termina así. En cambio, Dimash, viste que yo te dije que él no subió la presión de aire, la subió muy poquita porque está en vivo. Entonces la subió un poquitito. La cuestión técnica no tendría que haberla subido, tendría que haberla seguido ahí, pero como está en vivo, los nervios, es más, en algunas partes se sobrepasa de la afinación, por eso mismo, de la presión, del vivo, está en vivo. La cuestión, el gran secreto del final de Dimash es que él se guardó esa presión de aire porque él va a seguir subiendo. Y él sigue subiendo y subiendo y subiendo el tono de la canción para dejarlo a vitas allá va. Eso entre vos y yo. Así que bueno, mirá el final, ya no es épico, no sé, no encuentro la palabra para definir el final majestuoso del gran Dimash. Míralo. Disfrutemos de estos maravillosos artistas que tanto Vitas, que abrió el camino. Vitas abrió el camino para que un Dimash saliera. En una época que no se usaba, no se había usado nunca más a un contratenor. Igualmente, ojo, Vitas siguió estudiando. Ya vamos a hablar bien de Vitas si vos querés. Escribime, quiero más sobre Vitas y te voy a decir todo sobre la técnica vocal. Así que bueno, ya sabes, este canal es tuyo. Vos decidís quién te gusta. Like para Dimash, dislike para Vitas. Así que bueno, chicos, los quiero mucho. Un beso grande y nos vemos la próxima. Besos. Chao, 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 chao.